Bueno, acompáñenme, voy a hablar con... Efectivamente está Luis Juez. Hola, Luis. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está? Bien. Bueno, nada, a ver... Caso emblemático te trajo Lucía, ¿eh? Eso, hablemos de qué sabés de este juez. Es el Bento, nadie sabe cómo hizo el Bento. Ahora todo el mundo sabe que ligero como ninguno. Pero claro, a la política le sirve. Estos tipos le sirven a la política. Y la política se abastece de estos tipos, como en su momento era Ollarvide, como en su momento... Y pasa estas cosas. Entonces, lo que quiso el constitucionalista en el año 94, con la reforma, incorporar un organismo que le sacara discrecionalidad, salimos de la servilleta de Colach a la resma de Cristina, ¿viste? Entonces, así imposible. Espera, vamos despacito. ¿Para qué le sirve a una parte de la política, yo no quiero decir toda, un juez así? ¿Cómo son los pasos? Ordenámelos, ¿cómo son? ¿Y para qué le sirve? A mí me robaron una elección y recurrí a la justicia para pedir que abrieran la urna. Si yo estaba mintiendo, la mentira estaba dentro de la urna. Contá los votos. Y me dijeron que no, que las urnas estaban soldadas, que no se abren. Que la gente una vez que votó es el acto soberano. Y vos decís, pero ¿cómo la democracia no está dentro de las urnas? Digo, ¿para qué sirve un juez corrupto? Y sirve para eso, sirve para que te sobresean cuando tenés un inconveniente, sirve para que cuando te denuncian por un enriquecimiento ilícito el tipo aproveche un 11 de septiembre. O sea, vos comprás, digamos, un sector de la política compra el pozo. ¿Qué quiere decir? Beneficia a un juez y compra un favor. Hace un favor que sabe que va a cobrarse. Cuando vos tenés, mira, esto funciona con una ley de reciprocidad. Ahí está. Cuando vos sos un bandido, necesitas que otro bandido te juzgue. Porque el código es, entre gitanos nos tiramos los naipes. Así funciona la cosa. Entonces, si vos tenés un tipo honesto, transparente, cristalino, objetivo, esos tipos son jodidos. Porque ¿cómo hace para comprar un tipo decente? ¿Cuánto es el precio de un tipo decente? No tiene. No sé, pregunta en Mercado Libre. No hay. No tiene precio. El decente no tiene precio. Déjame usar el argumento del kirchnerismo, que no tiene condena firme, está procesado. No, eso es un verso. Es un verso. Si vos fueras un ciudadano común, te puedo decir que con una imputación en tu prontuario, en tu certificado de buena conducta, por ejemplo, no puedes manejar un taxi en Córdoba. Bueno, eso es lo que yo, digamos, te cruza cualquier dato apenas. No podés manejar un taxi. O sea, yo como intendente no te puedo habilitar a vos. Cuando era intendente venían los tipos y me decían, mirá, juez, tuve un problema, sí, tuve un quilombo, pero mira, la verdad que fue una cuestión, lo voy a acreditar, esto no fue así. Maestro, la ordenanza es muy clara, vos no podés tener una chapa, no podés tener el registro de taxista, no podés manejar un colectivo, no podés laburar. O sea, vos no podés, si tenés una imputación y el estado de inocencia es exactamente el mismo para ese ciudadano que para la vicepresidenta, pero vos podés ser vicepresidente con 50 causas en la corte, incidentes, recusaciones, un montón de cosas, pero no podés manejar un taxi y no podés tener certificado de buena conducta. Y este juez para la Cámara Penal está aplicando una posición importantísima, explicaba Lucía. Sí, pero te imaginas lo que están en la Cámara de Casación Penal. ¿Qué es? Es la instancia anterior a la Corte. Ahí, ¿Qué tipo de juicios define un señor o una señora que están ahí? La Cámara de Casación es el organismo de apelación de la Cámara Federal. Cuando te condenan, supongamos que te condene la justicia federal, la apelación es ante la Cámara de Casación Penal. Después te queda el recurso ante la Corte, que por lo general llegan contados con los dedos de una mano los recursos. Entonces es un poder increíblemente importante. Bien. Y este señor va a estar... Digo, por mencionarte uno en cada una de las provincias, vos tenés personajes un magistrado federal, un magistrado tiene un salario muy bueno. Y como lo tienen, cuando digo muy bueno, te estoy diciendo muy bueno, te estoy diciendo 700.000 pesos por mes, 800.000 pesos por mes. Y como hay un montón de vacantes, los tipos terminan subrogando otro juzgado. Entonces ahí juntan la del otro juzgado. Entonces hacen una fortuna increíble. Y eso dura, como dice la Constitución, mientras dura su buena conducta. Como la buena conducta la determinan políticos corruptos, te dura toda la vida. No paga impuestos a las ganancias. Entonces son personajes que se enquistan en la política y vos lo ves a los tipos vinculados con toda la política. Y la política, yo digo, cuando digo la política acá, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Bien, si funcionara el Consejo de la Magistratura como debería funcionar en el espíritu por el cual fue creado, ¿qué pasaría con jueces como este? Primero no habría sido nunca juez. Porque los tipos hacen exámenes horribles, por ahí buscan, ven como la forma, hay toda una historia. Pero después van a la entrevista personal y el tipo que salió 10, 12, 14 en el examen termina siendo primero en la terna. Y vos decís, ¿cómo fue? ¿Quién es este guaso? ¿Qué nivel de transformación puede tener en una entrevista personal donde el puntaje le terminó dando y poniéndolo primero en la terna? Y la discrecionalidad. Bueno, yo
¿Cómo armaron la ley de modificación? Acá tenés muchos especialistas en materia. ¿Cómo armó, por ejemplo, esa noche de shopping en el Senado de la Nación? ¿Cómo armaron la reforma a la justicia federal? Bueno, toma 3 camaristas para vos, 2 fiscales, 4 jueces. Bueno, allá armate una cámara, toma, ¿qué necesitas? Así. Una cosa, y así juntaron 830 nombramientos que quedó ahí, viste, dormido el diputado, gracias a Dios, nunca se trató, sino hoy tendríamos absolutamente colonizada la justicia. Entonces ese discurso de Cristina, ¿por qué te lo digo y por qué me enojo y me fastidio? En el 2006, vos podés chequearlo, Diego, nadie puede dudar de mí, yo no reniego de mi militancia política. En el 2006 yo era intendente de Córdoba y era un entusiasta constructor de la transversalidad política. Tenía una excelente relación con Néstor Kirchner. Había muy poco intendente que bancaban ese proceso. Uno era Aníbal Ibarra, después Cromañón desapareció. El otro era el intendente que acompañaba más o menos como podía. Era Miguel Lischi, pero el socialismo mucho no lo dejaba. Y otro era Luis Juez en Córdoba. Tenía una gran relación, había sido compañero de la facultad con el Chino Zanini. Cuando se discutió la ley del Consejo de la Magistratura, me dicen, necesitamos, juez, que el senador tuyo acompañe la ley de Cristina. ¿Cómo? Repetí esa frase que dijiste muy rápido. Necesitamos que el senador tuyo, que en aquel momento era Carlos Rossi, levante la mano y acompañe. Cristina era la misma informante, la que llevaba adelante la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura. Yo me acuerdo haberle dicho a Néstor Kirchner, dije, mira, Néstor, es una locura, esa ley es inconstitucional. Y yo no le puedo pedir a un senador mío que vote lo que yo no haría de ninguna manera. ¿Para qué hicieron eso en ese momento? Cristina tenía un discurso maravilloso, que yo te lo puedo compartir. Si yo me tapo los ojos y me distorsionara vos, yo digo, levanto la mano y digo, ¿Cómo vamos a transformar la justicia? Necesitamos una justicia accesible, tenemos que terminar con la casta judicial, con la familia judicial, con los tipos que se adueñan de la vida, la propiedad, los sueños de los argentinos. Necesitamos una justicia que falle conforme a derecho, una justicia honesta, transparente. Papá, ¿quién no quiere eso? Y ahí compraron. Sí, no, tampoco fue una locura. Porque el kirchnerismo tiene un concepto que el consenso es, si tiene los votos suficientes para sacar la ley, eso es el consenso. Modificaciones de esta característica necesitan otro concepto de consenso. Si no, se la estás modificando cada vez que te llega un gobierno. Yo dije no, de ninguna manera. Entonces tengo autoridad moral para hablar sobre este tema, porque en el 2006 dijimos que esto era inconstitucional. Que si alguien planteaba la inconstitucionalidad de esto iba a caer porque había roto el equilibrio de los estamentos, porque el concepto, ¿cuál es el concepto con el que te corre el kirchnerismo y corre a muchos dirigentes políticos? Le dicen, no, a nosotros nos vota la gente. Si la democracia reside en el poder soberano del voto popular y el voto popular es el que te pone en estos lugares, nosotros tenemos el derecho a... La concepción no es mala, la implementación es horrible. ¿Vos podés explicar con tu capacidad por qué es importante para todos un Consejo de la Magistratura que todos nos queda lejos, nos queda un poco abstracto, en primer lugar, para la vida cotidiana? Escuchaba el debate recién de ustedes. En primer lugar, no va a encontrar un negro que te pare en la calle preguntándote, juez, la vida por el Consejo de la Magistratura. La gente tiene otro problema. Tienen más hambre los negros en Córdoba que te lo digo con todo respeto. La gente tiene necesidades, está desesperada, está angustiada. El que tiene laburo sabe que lo que cobra al mes se le destruyó en el bolsillo. El que no tiene laburo no lo consigue, sabe que no lo va a conseguir por los próximos 24 meses. La situación de angustia colectiva, te lo digo, es verdaderamente preocupante. Nadie te va a parar por el Consejo de la Magistratura. Pero quiero decir con claridad, como lo decían ustedes acá, no es un tema solamente de discusión, porque esos son los que designan quiénes son los jueces y son los que tienen que remover a un tipo como este, por ejemplo, como Bento. Entonces, es un organismo que está pensado, que estuvo en su momento planificado para sacarle discrecionalidad a la política y darle la posibilidad de elegir el mejor entre los mejores, el tipo más estudioso, más trabajador, más objetivo, más transparente. Bueno, entonces eso se convirtió en una gran caja de la política que ahora nadie quiere ceder. Bien, y llegamos al aquí y ahora. Ustedes amenazan a Sergio Massa y a Cristina Fernández de Kirchner con denunciarlos si no cumplen y entonces nombran y mandan los representantes. Pero que no podés hacer con la ley lo que vos quieras. ¿Cuál es la denuncia? ¿O es una amenaza? No es una amenaza, lo he dicho con claridad, lo vengo diciendo, lo vengo sosteniendo. Yo no pedí ser integrante del Consejo de la Magistratura. Me dijeron que cuando le dijeron a Cristina que el nombre del senador era Luis Juez, se puso como la piba esta del exorcista. ¿Te acordás la que estaba en la cama, que corcoviaba para todos lados? Bueno. ¿No te quiere Cristina? Peor que mi suegra, pobre vieja, se me murió, pero no me quiere. ¿Por qué? Es una cagada habré hecho, no sé, le caigo antipático. Pero ¿por qué pensás vos? yo no me caso con nadie, Dieguito. Ella sabe que conmigo no puede. No me puede sostener la mirada.
Estoy esperando tenerla para hablar de estos temas. Porque aparte, chamullo, yo soy un tipo grande, tengo 58 años. No me venga a hablar de la independencia, la justicia, la honestidad. No me hablé de honestidad si no sos honesto. No me hablé de decencia si no sos decente. No me hablé de los pobres si viví como rico. No me hables, mis ritas. No me hablé de ideales, de sueños, de justicia redistributiva cuando te hiciste rico y no podés explicar cómo tu entorno se... No me hables, entonces esas cosas... Yo lo digo, lo mío no es un debate ideológico, lo mío es un debate moral y vos te me va a caer risa, pero yo creo en la gente, en los valores, creo que la gente es decente, honesta, transparente, sinvergüenza, corrupto y ahí hay de todo lado. Y ha sido la historia de mi vida y se me ha traído terribles dolores. Todos los problemas que yo he tenido en mi vida han sido por enfrentar estos valores en la política. Entonces, cuando yo veo que me quieren correr por izquierda y me quieren poner en un lugar en el que no estoy, incómodo en este país de pseudo progresista de pico, donde, vos sos facho, no, a mí no, a mí con esa cosa no. Entonces, claramente esto genera un montón de rispideces. Genera un montón de... Cuando yo escucho el argumento de algunos senadores que hablan del nombre... yo digo, che, loco, ponete un espejo. Y el tema del Consejo de la Magistratura... Pero espera, contá ¿cómo es lo de la denuncia a Sergio Massa? No, yo soy de los que sostengo que, por ejemplo, la semana pasada cuando había que... era evidente, era inminente que la ley, que el plazo que le había establecido la Corte iba a llegar y que no íbamos a tener ley, porque el kirchnerismo se tomó 120 días para no hacer absolutamente nada, porque podrían haberlo aprovechado. De hecho, que podrían aprovecharlo ahora, digo. ¿No te gusta la ley del Consejo de la Magistratura anterior del 2006? Bueno, loco, salí a buscar los diputados, modificar la ley, ya tenés media sanción, con lo cual la mitad del partido lo tenés ganado, juntar los votos que te hacen falta y modificar la ley y cambio el Consejo de la Magistratura. Pero no solamente no querés hacerlo porque no te interesa modificar absolutamente nada, porque no querés generar ningún nivel de consenso, sino también querés trabar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura porque tenés un problema con la Corte. Juntos por el Cambio hoy una conferencia de prensa. ¿Podés resumir lo que propuso o lo que advirtió? Reiteramos por segunda vez el pedido al presidente de la Cámara de Diputados y a la presidenta del Senado, que es Cristina Kirchner, de que haga lugar a lo que establece la ley y que le comunique al Consejo de la Magistratura que la diputada Reyes y el senador Juez son las personas elegidas para ocupar un lugar que la ley determina tiene que estar la minoría parlamentaria. Ya lo hicimos una vez. Nos contestaron que había un amparo. ¿Vos viste lo que llegaron a hacer? ¿Vos viste el juez, el amparista? Yo tengo que ser muy cuidadoso con la lengua porque este tipo lo quiero cogotear en el Consejo de la Magistratura y no quiero que diga el juez se tiene que apartar porque ha tenido ha adelantado criterio. Pero ¿viste lo que hizo el juez federal de Entre Ríos? Ahí vamos a eso. ¿Qué pasa si Sergio Massa o Cristina o ambos no hacen caso omiso a lo que ustedes plantean? Bueno, yo he dicho que yo personalmente lo dije, no quise comprometerlo, pero ahí los presidentes de la bancada dijeron vamos a acompañar el planteo del juez. Yo lo voy a denunciar penalmente, la voy a denunciar a Cristina. A mí me corresponde denunciar a Cristina porque es quien debe promover mi designación en el Consejo, tiene que comunicar mi designación en el Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es la denuncia? ¿La denunciarías por qué? Por incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, porque ella está incumpliendo con un deber. Y ella no puede analizar si le gusta juez, le cae simpático o no. No puede analizar, está exenta de esa discusión. Ella no está facultada para discutir esta cuestión. No está facultada. Ella tiene que comunicar lo que decidió el bloque de la minoría. Y se lo tiene que comunicar el presidente del Consejo de la Magistratura. Yo entiendo que claramente, vos me vas a decir, pero con 50 denuncias, con los procesamientos que tiene Cristina, con los problemas judiciales que tiene, con la ruta del dinero acá, con el tema de la obra pública, con el tema de vialidad, a Cristina se va a asustar, senador, porque usted la va a denunciar por incumplimiento. No sé, pero la voy a seguir, viste, yo soy, viste, como viste que nunca tenés que jugar con los locos a la mancha, viste, pues te corre y vos decís, ya está, no me toques más. Y viste, no tenés que jugar con los locos a la mancha. Yo la voy a seguir hasta el final de mi vida porque es la historia de mi vida. Yo no pedí ir al Consejo de la Magistratura, pero tengo claro que no le podemos permitir a nadie, mucho menos los que tenemos responsabilidades. ¿Ante quién haces la denuncia? Bueno, vamos a estudiar la competencia, cuál sería el juzgado que corresponda a intervenir. Pero no estoy planteando una locura. Déjame entender esto que no es muy fácil de entender. No, es sencillo. Si vos tenés una obligación, está desobedeciendo a la Corte Suprema, ¿le va a hacer caso a un tribunal inferior a la Corte Suprema? No sé, pero uno tiene una obligación. Si no, esto es un viva la pepa, esto es una joda. La pregunta, ¿tiene chances el kirchnerismo, Cristina, de desobedecer a la Corte Suprema? Puede hacerlo, lo hicieron con el procurador de Santa Cruz durante muchísimos años, no le dieron bola. ¿Y qué pasaría? Sí, pero también necesita una corte que se pare. Bueno, lo que pasa es que necesitas esto.
cuando la política se convierte y la justicia se convierte en un toma y daca, vos dame, yo te doy, vos callate, yo me callo, vos no mirás, yo no miro, vos te callás, yo me callo, vos ocultás, yo oculto, pasan estas cuestiones que vos te podés hacer cualquier cosa, que cualquier ciudadano común no podría hacerlo. Vos desobedeces una orden judicial y vas en gana. Escuchá este ejercicio. Ahora vos no sos Luis Juez, que está involucrado directamente acá. Estás en la tribuna, ahora sos jugador, estás jugando este partido. Vos, con la experiencia de haber visto la política argentina, ¿qué va a pasar con el Consejo de la Magistratura? Estás en la tribuna, ¿eh? Yo creo ¿Cómo la ves? que si los tipos no logran tener la mayoría para sacar la ley que ellos quieren, la van a empiojar de tal manera que eso no vaya a funcionar de ninguna forma. Esto podría no funcionar de ninguna forma. Y podría no funcionar. Por ejemplo, a ver, yo no designo al diputado y al senador que tienen que estar ahí. ¿Cuál sería el negocio de poner en funcionamiento un consejo donde dos opositores no van a estar sentados y la mayoría se la hacen los otros? ¿Y a Juntos por el Cambio le viene muy mal, le viene más o menos, le viene bien? No, yo creo que todo lo que destruya el concepto de que como ciudadanos tenemos que tener de la justicia, a nosotros nos viene pésimo. Pésimo. No Pero importa quién lo podría haga. ser que esté funcionando un organismo que debe Yo no costar creo. una pelota de no dinero. creo. Yo Son soy de lo que yo hoy no 1.500, lo planteé. Tiene Yo 1.500. no creo. Yo te digo un dato que lo vengo pensando hace un par de días. Yo le pediría a mi carácter de senador designado por la minoría al presidente de la Corte Suprema que intime a la presidenta del Senado para que conforme a la ley le comunique quién es el senador propuesto. También para darle la formalidad propia de a ¿Cómo partir de es? cuándo Eso es una ¿Vos harías eso? ¿Se comunica oficialmente? No tengo que charlar con los otros senadores. Yo creo que nosotros, viste, porque si vos me preguntás el tiempo, ¿cuándo incurrirían ellos en el cumplimiento de los deberes Pero lo funcionales? que Ya están quiero decir incumpliendo. A partir de que se cayó el amparo y a partir de que la Corte pidió ese expediente en el término de 3 horas y decretó la nulidad del amparo, un amparo contra una sentencia definitiva de la Corte. Solamente un burro puede hacer eso. Un burro. Claro, pero es un puntero político puesto para hacer favores. Tipo, ¿sabes lo que le va a costar el favor a este juez? Que está propuesto para ser camarista en Rosario. ¿Sabes tú que decía Lucía recién? Este tipo de Pues Entre Ríos. entrerriano. Sí, claro. Alonso, que no es el Beto. Este tipo está propuesto para ser camarista en Rosario. Un tipo, un burro, pero te digo, con perdón al burro de Cachamay, un burro que se le ocurrió habilitar un amparo contra una sentencia definitiva de la Corte, cuando los amparos son por cuestiones administrativas. Te digo, Después rechazó el amparo que le habían colocado a él y abrió el juzgado en Pascuas un domingo. el domingo para evitar la apelación. Sí, pero ¿es habitual abrir domingo en no, Pascuas? estos tipos no laburan los lunes, no laburan el lunes, martes, no laburan durante la semana para un domingo. Bueno, pero independientemente de esto, eso demuestra con claridad la connivencia de la corrupción de la justicia con una parte de la política. ¿Entendés? ¿A quién se le ocurre, hermano, que vos vas a ir a habilitar un domingo de Pascua a tu juzgado para rechazar una apelación? ¿A quién se le ocurre que vas a escuchar a un diputado nacional que podrá tener una gran... Capaz que el diputado, no sé, no quiero meter la pata, pero capaz que alguna injerencia en tu designación tiene y te dice, che, necesitamos un amparo sobre este tema. Y a vos se te ocurre sacar un amparo sobre una sentencia de la Corte, donde claramente la Corte dijo este tema... No es que lo dice Luis Juez ni Diego, el tema de la inconstitucionalidad. La Constitución dice que quien determina la inconstitucionalidad de la ley son los máximos estamentos judiciales, en este caso la Corte. ¿Qué puede discutir después de eso? Cristina Fernández de Kirchner es claro dónde está parada. Pero Pablo ¿por qué? de León plantea una complejidad. ¿Cuál es? ¿Qué hará Sergio Massa? Que viene intentando colocarse en el lugar de la institucionalidad. ¿Qué pensás vos que lo conocés a Massa? Porque acá lo obligan, como en un juego de baraja, lo obligan a jugar. Él no puede. Sí, pero viste, los tipos no están con la Casio sumando y restando, viendo como el tema. Este es un claro caso para pararse y decir, no hay ningún argumento para que yo no promueva la designación del diputado propuesto por la minoría. Pero ni siquiera me tengo que pelear, no te enojes, pero no lo puedo hacer. ¿Viste? Hay veces que vos te tenés que decirle, mirá, no te enojes, pero no lo puedo hacer. Ahora yo no veo la conducta, yo la veo a Cristina y veo cómo funcionan los funcionarios, muchos legisladores entran en pánico cuando la ven a Cristina. Entran en pánico, ejerce un liderazgo tóxico. Yo lo veo, el nivel de... Porque yo he estado al lado de tipos que son conductores y vos te das cuenta, te genera una adrenalina en particular. Yo lo veo a Cristina, los tipos entran y empiezan, parecieran agarran un ataque de Parkinson, ¿viste? Como si estuvieran azucarando churros, empiezan a temblar. Digo, ¿qué miedo te puede tener esta mina? Y le tienen miedo. ¿Y por qué le tienen miedo? ¿A qué le temen? No sé.
No sé, yo tengo la sensación de que Los gobernadores ejerce una peronistas. situación, ella es así, ella instaló un estilo que ese estilo le ha dado resultado, que ese estilo los muchachos, los fanáticos lo toman como un estilo de conducción, la idolatran a límites que son insospechados. Te cuento un dato, estuve con mi mujer nos fuimos la semana pasada estuvimos en el sur. Entonces fuimos a Ushuaia y después estuvimos en el Calafate 2 días. Bueno, cuando la gente te conocía, venía una foto, que esto, que aquello, una cosa te hablan susurrando mucho porque tienen miedo, tienen pánico, porque es como un estado policial que está escuchando, viendo. Justo ese jueves llegó Cristina. Llegó, obviamente, la custodia presidencial. Yo no lo puedo creer, Diego, te lo digo con todo respeto, yo le tengo miedo a Dios, pero de ahí en adelante, viste, tener miedo. Y yo noto que ella ejerce ese nivel de liderazgo. Entonces me decís, Sergio Massa, sería lo básico, porque sabes, Cristina, yo digo, la tengo más jodida, la mina no, ¿cómo va a hacer para que vuelva para atrás? Pero Sergio Massa, que tiene hay 258 diputados, la presión es distinta, el tipo, viste, como es Massa, parece tanta rica con la bandeja, siempre anda haciendo equilibrio, le encanta esa situación, viste, él juega, juguetea, viste, como un rengo en tiroteo, siempre está a los altos, viendo cómo va a quedar bien con todo el mundo, es más fácil. ¿Cómo no le va a poder explicar si yo no puedo hacer esto? Porque de verdad no hay ningún impedimento para que yo diga que la diputada Reyes esté ahí. Hace años uno escucha a gobernadores, y antes también a intendentes de la provincia de Buenos Aires, quejándose de Cristina, pero lo que vos contás, después te dicen, los votos los tiene Cristina, es la primera minoría todavía del peronismo, y lo que dice Cristina es lo que hay que hacer. Sí. Los gobernadores peronistas también. No, pues olvídate, los gobernadores peronistas, ninguno la va a desafiar, ninguno. Y el kirchnerismo se dio cuenta, después del fracaso de Alberto, se dieron cuenta, los tipos van a conurbanizar su militancia política, se van a instalar en el conurbano, primer distrito. ¿Cómo lo ves Alberto Fernández anunciando vía Martín Guzmán renta inesperada? Lo inesperado que Guzmán todavía sea ministro de Economía. Es de una torpeza, de una bestialidad. En serio, Alberto que dice que son peronistas. Loco, lee la historia. ¿Por qué no aprovechar y no hacer la del general Perón, que aprovechando la renta inesperada de la Segunda Guerra Mundial, llenó el Banco Central de lingote de oro? Aprovecha, habla, sentate con los productores, decirle, che, ¿cuántas toneladas de trigo y maíz y se ha quemado la guerra entre Rusia y Ucrania? Ese proveedor natural que tenía Europa de trigo y maíz ha entrado en conflicto y tenemos una oportunidad, esta oportunidad que te da una guerra que nadie desea. No, te le va a parar sobre la renta a los tipos, porque los tipos ahora, porque los commodities se dispararon. Es una locura, Diego, es una locura. Yo, mirá, ni siquiera quiero hablar de un país europeo, digo, hacé lo que está haciendo Uruguay, hacé lo que está haciendo Paraguay. Yo tengo amigos míos productores que se han ido con todo a Paraguay. Paraguay, que era la cuna de la imprevisibilidad, se ha convertido en un país serio. Hacé lo que está haciendo Perú con todos sus quilombos institucionales. Si nosotros somos un espanto, o sea, te van a correr con el chamullo de la renta inesperada para volver a sacarle plata a los mismos tipos a los que le venís sacando. Loco, ¿por qué no pensamos otra cosa? ¿Por qué no pensamos en achicar la política? ¿Por qué no pensamos en hacer cosas que no hicimos nunca en los últimos 70 años? A ver, reduzcamos los presupuestos, veamos cómo el tema, eliminemos ministerios, bajemos los presupuestos de la política, llamemos a los gobernadores y digámosle, muchachos, necesito que ustedes achiquen el gasto político en su provincia. El país está en crisis, no se la puedo sacar a los jubilados, ¿a quién se la voy a...? No se la puedo sacar al que produce. En vez de colgarlo del cogote y meterle un impuesto al tipo que ha tenido decirle, che, necesito que me tome 100 empleados, llámalo de Arcos, necesito que me tome 500 negros. Esos salarios son salarios buenos, generan, y eso genera una actividad. Promovelo, no te le paren el hombro, ayúdalo, no lo agarré de los pelos. Bueno, ¿eso es porque están convencidos en el planteo de este impuesto? no, hay un chamullo ideológico que le resulta mucho más fácil que ponerse a estudiar. ¿Pero está dedicado a Cristina? ¿Verdaderamente creen en eso? No, sí, eso es música para Cristina. Eso pasa Pero más rápido. Cristina tampoco compró, nunca creyó en que este impuesto inesperado fuera... Pero sí, estuvimos todo el día en el Senado discutiendo el tema de la ley Parrilli. Este tema de que vamos a sacarle a los paraísos fiscales, a los tipos que lavaron dinero, dice Parrilli, le vamos a cobrar un impuesto. El que lavó dinero no tenés que cobrarle un impuesto, lo tenés que meter en cana. Si la AFIP tiene esa información, si la UIF tiene esa información, si los organismos internacionales cruzan datos y tienen esa información, caerle esa cueva y sacarle la plata que le va a meter un impuesto. ¿Sale como ley? En el Senado probablemente, sí, estaban entusiasmados. ¿Y en diputados? No sé, es un disparate, te quiero decir un disparate, pero todo lo que hace el kirchnerismo tiene una épica maravillosa, Diego.
Los tipos son maravillosos. O sea, los tipos son... Spielberg es un boludo, los guasos. Los guasos te generan una sola de cosas de efectos especiales. Voy a decir, vamos a sacarle la plata a los que lavaron dinero, a los que tienen la renta afuera para pagarle el Fondo Monetario y sacarnos este cáncer de encima. Suena bárbaro. ¿Cómo te opone a eso? Ahora, ¿cómo lo implementa? Te llevo a tu campamento, cruzamos el río, vamos a Juntos por el Cambio. ¿Cómo están en la construcción de una narrativa? Estamos complicados todavía. Estamos complicados porque yo soy de los que creo que necesitamos profundizar la autocrítica. Yo soy de los que creo, yo digo, hagamos una profunda autocrítica. Nosotros le devolvimos al país lo peor del peronismo, que es el kirchnerismo. Fue nuestra mala gestión. Hagamos una autocrítica. Hay tipos nuestros que andan haciendo malabarismo para quedar bien con Alberto. Pará, loco, estos tipos no... ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde nos paramos nosotros? ¿Le vamos a ir alimentando para que aparezcan otras vertientes o vamos a construir algo en serio? Con una autocrítica pública, ¿a quién seducís, te parece vos? ¿A los votantes de Juntos por el Cambio que ya igual te votarían? ¿El kirchnerismo no te votaría nunca? ¿A quién le apuntás? ¿A quién le abrís el corazón? Al que trabaja, al que produce, al tipo que nos colgamos del cogote, a la clase media, a tu papá, a tu mamá, a los tipos que nos hicieron ir a la universidad cuando ellos no podían estudiar. ¿Qué les diría? Y que los masacramos haciéndoles pagar impuestos para que la repartieran los gerentes de la pobreza. Le diría, loco, tengan un poco más de paciencia, porque también es no conocer la historia. No conocer la historia y no saber que cuando le toca gobernar a un partido que no es el peronismo, la paciencia es nada, es volátil, se te va de las manos. Vamos tomándote tiempo y vamos a ir viendo cómo hacer. No hay tiempo, loco. Lo que no hacen los primeros 100 días no lo puede hacer nunca más, porque ¿cuánto crees que hubiese durado este gobierno si el gobierno hoy, esta situación, estas condiciones, no fuera un gobierno del PJ? Ya hubiese prendido fuego en la mitad de la Argentina. Si estuvieran ustedes en el gobierno... Pero nosotros si cuando hacíamos más o menos bien las cosas, habían armado el club del helicóptero. ¿Te imaginas si estuviéramos gobernando ahora nosotros? Ahora con el hambre cae, los negros tienen más hambre que piojo de peluca. ¿Vos crees que los tipos no queman el país, Diego? Porque los tipos que quemaron el país son los mismos tipos que hoy tienen el monopolio de los tiradores de piedra, los sindicatos que te queman el país. Pero no pasa nada ahora. Vos viste que hay una normalidad, una cosa... Vos decís, ¿qué pasa, loco? Pero no hay mesa del hambre. ¿Qué pasó con la mesa del hambre? ¿Qué pasó con los secretarios generales o que se querían comer los chicos crudos? ¿Qué pasó con todas esas organizaciones? ¿Qué pasó? Están gobernando. Y como están gobernando, y como están gobernando con la nuestra, y como están gobernando con los que pagan impuestos, y como están gobernando con el tipo que todavía sigue creyendo en este país, que puede producir, que puede aportar, lo siguen exprimiendo y llevando a un lugar donde la paciencia... Este es un problema, la diferencia nuestra y entre otros países latinoamericanos, que el argentino ha mostrado tener una paciencia, ni el maestro Po de Kung Fu tenía la paciencia que tienen los argentinos. ¿Y cómo te imaginas, si acaso volvieran al poder en 2023, habría más tolerancia? ¿Cómo jugaría el peronismo? No, vamos a tener que prepararnos, nosotros no podemos cometer los errores que cometimos, no podemos ser tan inexpertos, nosotros no. Este país no se maneja con 4 CEOs de empresas privadas. Necesita comprometerte, no puedes tenerle asco a la política no te puede dar urticaria, tenés que meterte en los problemas y resolver los problemas y tenés que decirle a los argentinos qué vas a hacer los primeros 100 días, y se lo tenés que decir 20 meses antes. Eso suena crítico más con el PRO. Suena crítico, yo me hago cargo. A mí me mandaron a Ecuador a enderezar Banana para que no hiciera quilombo en la Argentina, para que no lo jodiera Chiaretti, y estaba ahí, yo digo, loco, ¿qué hago acá? ¿Qué te mandaron a Ecuador? Enderezar banana. Después te digo con qué, pero digo, me mandaron a enderezar banana, sí, claro. Y yo digo, ¿pero qué hago acá? Si estamos perdiendo oportunidades, se lo decía Jaime, a Durán Barba, en las oportunidades que me he juntado. Estamos haciendo malas cosas, Jaime. No, estás equivocado tú, porque no, estamos echando moco, Jaime. Estamos matando a la clase media. Los que nos votaron, los que nos acompañaron, los que tienen esperanza, los que siguen mandando a sus chicos a la escuela. ¿Con las tarifas? Matándolo con un montón de cuestiones, circunstancias. A ver, un día se me ocurrió... Porque las tarifas hoy día están reivindicando que era el camino correcto, porque obviamente hoy se volvió para atrás, se está subsidiando otra vez en niveles... Nosotros ganamos en el 2015 en todos los barrios populares de la República Argentina, en Córdoba en todos. Los tipos te decían, bueno, supongo yo que me van a sacar el gerente de la pobreza, el que me manotea una parte del plan, el tipo que aprovecha el hambre de mi familia. Ya vamos a punto de tener ya después de 25 años jubilado de planes, ¿viste? Los negros se van a querer jubilar por un plan, ¿viste? Entonces... No, se lo dimos lo mismo. A los mismos tipos. Y yo venía y decía, che, mirá que cuando estos guasos jueguen por los puntos,
Con el diario del lunes parece un error. En ese momento parecía que compraban paz social porque el gobierno había ganado, Macri había ganado por 3 chirolas a Scioli en el final. Sí, está bien, pero nosotros tenemos que hacer una autocrítica a estas cosas. Tenemos que reconocer que nos faltó inteligencia, nos faltó articular. A ver, una estupidez, ¿no? Nosotros lo compramos es como vos traes un jugador, ¿de qué equipo sos? San Lorenzo. ¿Ganaron o no? Y me dijeron, ¿no? Mal ahora. Bueno, pero es como que vos lo trae al gordo, ¿cómo se llama el paraguayo que tenían ustedes 5? Que Ortigoza. Ortigoza. Lo trae Ortigoza en su mejor momento, ¿no? Ahora que parece un lavarropa Adrián. Lo trae Ortigoza cuando ya está en el descenso. Nosotros, por ejemplo, a Pichetto lo incorporamos como candidato a vicepresidente. Ese tipo había que haberlo incorporado al año. Si ya venía el tipo a los sopapos con el Kineri. Para ganar en perspectiva, para ganar en el Senado, espera, para otra pelea. no pero como la política era mala palabra. Bien, ¿y qué harías ahora para que después no sea demasiado tarde? Yo empezaría a explicarle a la gente cosas que hay que hacer. ¿Qué? Y no, sí, a ver, por ejemplo, y esto no es de gorila. Yo vengo de una cuna peronista, no he renunciado nunca a mi condición de peronista. Pero lo digo y lo repito y hasta el hartazgo. Digo, porque cuando vos decís estas cosas, digo, tenés que explicarle a la gente que no podés tener un régimen laboral de la década del 40 del siglo pasado. ¿Eso dónde me pone? ¿Dónde me pone? Me pone incómodo. Yo soy un... No, pero digo, no podemos tener convenios colectivos que hoy lo que son una trampa cazabobo que no permite que la gente se incorpore al mercado laboral. Todos los países, a mí me tocó ser embajador en Ecuador, en el país socialista de Correa. Tienen una dinámica laboral que vos lo planteás acá y los tipos te quieren quemar la Argentina. La Secretaría de Derechos Humanos hace una exposición, lo contaba Franco Mercuriali en el TN Central, donde va a mostrar como si fuera una muestra sobre el neoliberalismo. Entonces, es muy probable que desde ese paradigma digan, si intentan una reforma, vuelve el neoliberalismo a quitar derechos. ¿Qué tienen para decir al respecto de la batalla cultural? ¿Y cuál es la condición en la que vos me has condenado estos últimos 25 años? ¿Creer que la máxima educación que puedo tener yo en la escuela primaria, que el máximo plato de comida es una polenta y que vos vas a vivir toda la vida de un plan porque lo que te garantizamos que el plan no te va a faltar? A mí mi viejo no me educó. Nosotros nos cagamos de hambre en casa, 6 hermanos. Y te lo digo y no me voy a venir acá... Pero sabíamos que la perspectiva era otra. Mi viejo decía, a mí me mandaron con mi hermano mellizo al secundario más caro de la provincia de Córdoba. Al liceo militar me mandó mi viejo. Dijo, ustedes tienen que, y mi hermano más grande también había pasado por ahí, tienen que tener la mejor educación. Ustedes tienen que tener las oportunidades que no tuve yo. Eso hoy se destruyó. Te devuelvo en el role-playing lo que te va a venir del otro lado en la batalla cultural. Eso es meritocracia, no todos largan igual, los que nacen en cunas más ya lo favorecidas. dijeron, esas boludeces ya lo dijeron. Pero el mérito, el esfuerzo, el sacrificio, el talento, en cualquier país serio es premiado. No puede ser un castigo. Yo no puedo educar a un hijo haciéndole creer que el mérito es una mala palabra. Había muchos complejos para salir a dar la batalla cultural. Claro, muy bien acomplejado. ¿Cómo no te va a animar vos a discutir? Loco, vamos a hacer un esfuerzo. Y el más inteligente va a ser premiado y el que más se esfuerza va a ser condecorado. Y el que no quiere laburar y un vago, vamos loco, te vamos a acompañar, te vamos a ayudar, pero ¿cómo no? ¿Qué país en el mundo, dame un solo ejemplo, qué país en el mundo puede haber crecido castigando el ejemplo, castigando la excelencia? ¿Cómo puede ser la excelencia una mala palabra? Una última. El que está capitalizando con mucha contundencia un clima social es, por ejemplo, Javier Milei. ¿Qué pensás de él? Estuvo ayer en tu mismo asiento. No, yo no creo en las posturas extremistas porque después se generan terrible desencanto. Yo tengo respeto por Milei, me lo he cruzado en algún programa de televisión. Yo no creo en esas cuestiones, viste, vos no vas a resolver el problema del Banco Central con un cartucho de dinamita, ¿entendés? Entonces, lo digo con mucho respeto. Yo creo que al kirchnerismo le resulta muy funcional porque instalan algunos fenómenos muy propios de la ciudad de Buenos Aires. También lo voy a decir, el laboratorio de Neuro, la ciudad de Buenos Aires, permite generar algunos proyectos, algunas ideas en el interior. ¿Viste? La gente la tiene más clara, ¿viste? Es más conservadora, sabe que el esfuerzo hay que guardarlo, que el trabajo hay que honrarlo, que el dinero hay que amarrocarlo, porque hoy lo tenés y mañana lo podés perder, entonces necesita, porque si querés que tu hijo tenga futuro no la podés salir a bardear. Yo soy cauteloso, y no soy quien, viste, te imaginarás si en pleno auge nuestro yo era de los que decía que el kirchnerismo estaba en condiciones de volver por los errores que cometíamos, te imaginás si yo voy a subestimar a alguien. Yo nunca subestimo a nadie, ni al peor de mis enemigos.
Pero creo que la Argentina tendría que ir por otro lado. Nosotros necesitamos, vos no podés estar con el dedo señalando quién sí, quién no, como el tema, como Bien. si tuviera un castómetro, ¿viste? Para ver quién de la casta sí, quién de la casta no. Castómetro. Yo no me siento parte de ninguna casta. Hace 35 años que hago política. Hace 35 años que vivo de mi profesión. No me siento parte de ningún privilegio. Nunca pedí un privilegio, nunca viví de un privilegio. Y no necesito contarla. Entonces digo, Bien. cuando la crítica es generalizada, eso le resulta muy funcional al kirchnerismo. El kirchnerismo trabaja, y vos que sos psicólogo lo sabés, trabaja en eso, en empardar para abajo. Igualar para abajo. Son todos ladrones, todos bandidos, todos sinvergüenza. Bueno, entonces ahí se fue yo, porque soy un bandido, un ladrón y un sinvergüenza. No, yo no lo soy. Y hay muchísima gente que no tiene la oportunidad y el honor de estar sentado acá, que es mucho más honorable que yo y que también la terminan llevando a un barro que esas posturas extremas terminan generando el día de mañana un estrépito que lo terminan pagando los que menos tienen. Luis Juez, ha sido un gusto charlar Bueno. con vos hoy. Gracias. Vamos a insistir con el tema del Consejo del Magistrado. Te lo digo con seriedad, y no porque estemos Sí, señor. planteando ninguna cuestión, porque Bien. este país necesita que peleemos con vehemencia las cosas que hay que pelear. Gracias por venir. Bueno, gracias a vos. Vamos a hacer una tanda. Hay mucho más, ¿eh? Tanda.